¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Nada, hoy el vídeo va a ser muy rápido, sinceramente. Primero porque tengo prisa, que tengo que ir a clase, pero sobre todo porque ahora he estado escuchando un podcast y sí que, como me suele pasar, iba a hablar de otra cosa esta semana en el vídeo, pero ya hablaré en otro momento y ya está. Sino que me gusta hablar de lo que me viene a la cabeza en el momento. Yo estaba escuchando un podcast que me gusta mucho la reflexión que he hecho ahora al escucharlo, que es el tema de ser capaz de dejar a un lado tu ego y evolucionar. O sea, el hecho de que al final, como dice Marco Aurelio, no existen los hechos, solo las opiniones. O sea, al final todo lo que te dicen que son hechos, la gran mayoría de veces son opiniones. Y al final todo lo que la gente dice al final es un punto de vista a partir de una información que tienen o de una experiencia que tienen o que han tenido. Entonces, no tiene tanto sentido realmente el meterse tanto en esto es así 100%, porque al final tampoco es tan importante que eso sea así al 100%. O sea, lo más importante muchas veces es la creencia que tú tengas de que eso es así. Por eso Henry Ford te decía que tanto si crees como no crees que seas capaz de conseguir algo, en ambos casos estás en lo cierto. Porque al final lo más importante es la creencia, no el hecho en sí. Porque al final ese hecho en sí muchas veces se basa en una información que no tiene por qué ser completamente cierta. También se pensaba que la Tierra era plana y después no. O sea, por eso que al final no creo que debamos centrarnos tanto en lo que dice uno, lo que dice otro, en los hechos como tal, sino simplemente en creer, en tener esa fe y realmente entender que todo pasa por algo que, como dice la gente más espiritual, cada vez estoy más de acuerdo, el tiempo de Dios es perfecto, o sea, no te va a pasar nada que tú no, o sea, que no tenga un sentido, siempre te va a llevar por el camino de tu propósito, aunque no sepas qué es o cuál es tu propósito, por el camino de ese pensamiento dominante que tú tienes y te va a hacer vivir lo que tengas que vivir para llegar al final de ese camino que tú en el fondo quieres llegar, aunque no lo sepas. Entonces, lo que quiero decir en este vídeo sobre todo, que va a ser un vídeo muy muy corto, es el hecho de que la gran mayoría de la gente le parece mal el que evoluciones, pero no va a ir el vídeo en el enfoque de que tienes que mejorar muchísimo tal, sino el hecho de dar como una parada en todo esto de la motivación, de la inspiración, parar en su momento a pensar de que realmente no tienes por qué estar en un contexto, o sea, no tienes por qué llegar a un resultado como tal y no tienes por qué ser siempre la misma persona y pensar siempre lo mismo. O sea, que parece que si piensas algo después ya no puedes cambiar. Y yo ahora mismo estaba escuchando un vídeo de Yados, por ejemplo, que supongo que sabrás quién es, y a mí al principio me causaba bastante rechazo porque era muy ególatra, muy egocentrista, muy materialista, pero un año después, ahora es el tío, no voy a decir tío más espiritual, pero el podcast que estaba escuchando de él era sobre la espiritualidad. Y él reconociendo que era muy egocéntrico antes, que era muy ególatra, que no era nada espiritual y que eso lo estaba alejando de Dios, alejando de su propósito y de todo, ¿no? O sea, al final cuando eres capaz de, por decirlo así, aceptar que no eres perfecto, evidentemente, y que has cometido errores y que seguirás cometiendo errores y que todo es un proceso de aprendizaje, pues ahí es cuando realmente evoluciona tu persona. No en el decir que ya has evolucionado, sino en el estar dispuesto a ser humilde y seguir aprendiendo. Como dice Conor McGregor, cuando dejas de aprender es cuando empiezas a perder. Entonces, eso es lo que me parece más importante, el ser humilde para aprender y ser humilde para decir que a veces pues te has equivocado. O sea, no era lo que a lo mejor debías de haber hecho. Yo, por ejemplo, ahora estoy intentando pues tomarme las cosas de otra manera, no ser tan obseso, por decirlo así, en ciertas cosas, intentar disfrutar más de diferentes cosas. Pero un amigo me dijo, pero ¿y tú no crees que esa manera de verlo, de estar tan obsesionado, es mala? Y yo no cambiaría nada, porque todas las decisiones que he tomado me han hecho llegar hasta el punto en el cual estoy. Me han hecho llegar a hacer este vídeo y sacar esta conclusión. Entonces, ¿por qué voy a arrepentirme de cualquier cosa que haya hecho? Además, sinceramente, pienso que cuando tienes un objetivo muy, muy grande y una prioridad absoluta en algo, diré tú a Kobe Bryant o a Michael Jordan que no se necesita obsesión. O sea, la obsesión es otro tema para otro vídeo, sinceramente, y a mí me ayudó muchísimo en su momento, la verdad, muchísimo.
Pero ya digo, aunque yo he estado muy, 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 muy obsesionado este año, los 6 primeros meses, pues entiendo que también hay otras maneras de hacer las cosas y trato de adaptarme y de aprender sobre gente que lleva mejor otras cosas que yo, como es el hecho de disfrutar más, de estar más en el momento presente, que yo es algo que tengo que trabajar mucho, etc, etc. Entonces, el estar abierto a aprender, seguir aprendiendo, a tener nuevos puntos de vista, y al final no puedes tener nuevos puntos de vista si no tienes nueva información y no eres capaz de aprender, si no estás dispuesto a aprender, ni tener voluntad de cambiar, no puedes cambiar tu perspectiva. Entonces, por eso digo lo de ser humilde para aprender y ser consciente de que va a haber veces que te vas a equivocar, o no equivocar, porque todo es perfecto, pero sí que no es la única manera de hacer las cosas. Y muchas veces crees, o creemos, yo por lo menos, que solo hay una única manera de hacer las cosas, que es la que tú sabes o la que la persona que tú conoces exitosa sabe, etc, etc. Entonces no hay una única manera de hacer las cosas, no hay una única manera de llegar a ese sitio donde quieres llegar, y que realmente pues no está mal el reconocerlo, el reconocer que hay esos diferentes puntos, de que hay a veces que quizás pues has sido más egocéntrico, has hecho algo mal, pues tienes que pedir perdón porque has hecho ese algo mal. Entonces ya digo, el resumen de este vídeo es que la evolución es muy buena, pero para evolucionar tienes que aceptar que hay a veces que has hecho cosas que quizás no han sido de la mejor manera, o que realmente, o sea, no que no hayan sido de la mejor manera, sino que todo es perfecto. O sea, tú puedes hacerlo todo porque todo te hace aprender, pero sí que entiendas que tu manera de hacer las cosas o tu manera de haber hecho las cosas no es la única de hacer las cosas. Entonces, el seguir aprendiendo, el seguir estando dispuesto a aprender más, a escuchar a gente, a ver diferentes puntos de vista y a seguir evolucionando. Y ya digo, el reconocer que aunque tú tengas un punto de vista opuesto, tú puedas llegar a ser una persona que piense el otro punto de vista opuesto, o sea, que seas del menos espiritual al más espiritual, que seas del más obseso al aparentemente más tranquilo a nivel mental. O sea, que esa evolución es natural, es buena, eso significa que estás haciendo cosas bien porque estás cambiando, estás evolucionando, y dejar a un lado ese ego de que, como he dicho que esto es así, pues ya no puedo decir que esto es asá. O sea, tiene que ser así porque yo lo he dicho, porque yo soy el mejor, entonces si yo pensaba esto, pues tengo que seguir pensando lo mismo toda la vida. Y ahí está el error. Si tú solo sabes que no sabes nada, tienes que, lo más normal es que vayas cambiando de pensamiento, que vayas cambiando de perspectiva, porque vas sumando información a tu cabeza y por lo tanto va cambiando esa perspectiva. Por lo tanto, es bueno ese cambio, es buena esa evolución, y es bueno decir que antes pensabas de una manera y ahora no piensas de otra. Y no proteger ese personaje tuyo que te has creado falso, de que tú eres esa persona que piensa así, que actúa así y que es así. ¿Sabes? Nadie es como es. O sea, la mayoría de la gente no sabe quién es, pero todo el mundo te dice, no, es que yo soy así porque siempre he sido así o porque mi familia es así. ¿Pero qué estás diciendo, tío? O sea, tú no, o sea, es un personaje que estás creando a partir de tu ego. Tú no eres nadie, o sea, ni yo. O sea, es algo que tú has dicho que tú eres, pero ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué sentido tiene que tú digas que eres exactamente de una manera y que por eso ya no puedes cambiar? O sea, párate a pensarlo. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Y cuando no te tiene ningún sentido, eres capaz de decir cómo ha sido tu vida y a partir de ahí aceptarlo, aprender y evolucionar a partir de ahí. Por eso a mí hacer este tipo de vídeos pues no me cuesta ya nada, porque estoy contando continuamente mi historia, pero eso es a partir de que yo entiendo que toda mi historia he aprendido algo, y para aprenderlo y seguir evolucionando tienes que aceptar esa historia, y una manera de aceptarlo y de demostrarlo claramente es el decirlo, y más si es en redes sociales y tal. Entonces, esto es lo que quería decir. La verdad es que lo he dicho muy rápido, perdona si ha sido mucha información, pero es que voy a llegar tarde a clase. Sigo siendo un estudiante, por gracia o por desgracia, así que tengo que ir para allá, que además tardo una hora en ir en bus. Así que perdona si ha sido mucha información, si te ha sido mucha información, pues repite un poco el vídeo, pero ya digo, el resumen sería ese, el ser humilde, el seguir aprendiendo y el no tener miedo a dejar a un lado ese personaje falso que tú te has creado, de que piensas de una manera, de que eres de una manera y de que no puedes salir de eso. O sea, eso nunca te va a hacer evolucionar, lo que te va a hacer evolucionar es el ser humilde, tener esa capacidad de aprender, tener esa capacidad de cambiar y de admitir
que has evolucionado, que has cambiado y eso es perfecto. Así que muchas gracias, gente. Nos vemos por aquí. Let's go to Epic.